Y ahora estamos pagando los vencidos por la acción de los vencedores. O sea, esto es al revés. Aquí nosotros vencimos con las armas, ¿no es cierto?, pero perdimos con las urnas. Y al perder con las urnas, todos se plegaron por la olla. Sí, es re fácil esta cuestión. Vamos con el vencedor. ¿Qué le diría a usted si tuviera la posibilidad de encontrarse alguna vez frente a alguien que haya perdido a un ser querido a propósito de esto? Lamento mucho, siempre lo he lamentado. Si, oye, perder a alguien no es bueno. Perder a un ser querido, a nadie se lo doy. Si, oye, los soldados, y yo fui soldado, y soy soldado de corazón, y me siento miembro del Ejército de Chile, y me voy a morir siendo miembro del Ejército de Chile, en retiro, jubilado, pero sigo siendo. ¿Por qué? Porque yo amo esta patria mía, la amo completamente, sin distinciones ni colores. Me molesta cuando sacan una bandera los señores por allá del sur, porque no es mi bandera. Nuestra bandera nos acompañó en los campos de batalla, nos acompañó en las situaciones más difíciles que ha tenido Chile. Se ensangrentó miles de veces. Y la sangre de nuestra gente se vertió sobre esa bandera. Y que hoy día la usen para cualquier cosa, me molesta. ¿Qué opina usted de aquellos del mundo político que formaron parte del gobierno de su papá y que hoy está, y que muchos de ellos hoy actualmente activos? No opino. ¿Por qué no opina del mundo político? No opino. No opino, simplemente no opino. ¿Por qué? Pero por desdén, por temor, por... No opino, no tengo temor a nadie, el único que tengo temor es a Dios. El resto, compadre, una sola vez se vive, una sola vez se muere. No hay más. Así que no le tengo miedo. ¿Pero ha sentido la lejanía de aquellos que en algún momento estuvieron más cerca? Manera, te lo dije al principio. Quienes debieran ayudarme no me ayudan. Claro. ¿Y se los ha dicho a ellos? No. Cada uno está con su conciencia. Me cuesta entender que si me dice que no tiene temor, no quiera opinar sobre ellos. No me interesa opinar. No. Es un factor que no, ya te dije. Para mí ellos no tienen color. Al interior de su familia, en aquellos años, ¿ustedes hablaban de la situación que... Esto a propósito que hay muchos políticos que dicen, si hubiera sabido lo que estaba pasando, quizás no hubiera votado por el sí. Si hubiera sabido, no habría estado ahí. ¿Ustedes lo conversaban? ¿Ustedes sí lo sabían? No, mira, yo te puedo decir, yo no estuve en Chile desde el año 80, yo me fui de Chile. ¿Antes de eso? Antes de eso, viví las situaciones como oficial de ejército, me tocó estar en situaciones muy pesadas donde nos atacaron, por ejemplo, estando en el Comando de Aviación de Ejército, nos atacaron una noche y dispararon una cantidad pero impresionante y nosotros no sabíamos ni siquiera dónde nos estaban atacando y quiénes eran. ¿Pero ustedes no lo hablaban con su papá, no lo hablaban? Mi papá tenía un concepto bien habrá claro gente que se está pasando... Él decía, mire, en la casa se hablan las cosas de la casa. En la oficina, si hay algún problema, vayan a mi oficina y conversamos en la oficina. Ahora él mismo no tenía ningún antecedente de esto, de cosas que se salían, porque había toda una estructura. El ejército no es una sola persona, es como el país. Me dice el presidente, sí, pero el presidente tiene una cantidad de información que le llega a él. Pero su padre dijo que no se movía una hoja sin que lo supiera. Son palabras, son dichos. Yo soy buenazo para los dichos, pero los dichos son dichos. De ahí a que sea real, no seamos tan cerrados. Si tú me dijeras que tú manejas todo lo que está en tu programa, ojalá. Ya. No, yo creo que tú manejas lo que tú manejas y la información que te llega por la oreja y por otra cosa. Pero fuera de eso, ¿qué más? ¿Cómo era la relación suya con su papá? Bueno, había cierta distancia porque él era general y yo era oficial subalterno, ¿no? Pero en la casa era hijo. ¿O eso se mantiene? Mira, el militar los militares no dejamos de ser militares porque estamos en la casa. Y las cosas del ejército... ¿Se cuadraba? No, papá, a ese grado no te pongáis extremista. No, las cosas, como te digo, ¿no? Él decía, claro, no te pongáis extremista en el sentido que llegues a un punto extremo. No había ese sentido.
En la casa se hablaba y se vivía como una familia. Pero como él dijo, en la casa se hablan las cosas de la casa y de la familia, los problemas tuyos, personales, tus cosas. Pero de ahí a que se metan en la parte política, no. No. ¿Era cariñoso? Sí. Mi padre fue un muy buen padre. ¿Y quién mandaba la casa? ¿Él o ella? No, ya te dije, la casa es la casa. ¿Quién manda en tu casa? La señora. Mi mujer sepa. Ah, sí, oye, esa cuestión es impajaritable. El que me diga, no, el que mando soy yo, señor, no, es mentira. Oiga, pero Pepe, ¿él le salió igual a su papá? Bueno, dicen que tengo el mismo tono de voz. ¿Pero lo imita? ¿No? ¿Nunca ni siquiera en broma, así al interior de la casa? No. El clásico de llegado hasta tal, que... Tú sabes que el gran amigo de él era el que lo imitaba. Manolo González fue compañero de él de escuela. ¿Ya? Salieron de oficial juntos y eran amigos, fueron amigos siempre. Y se reía mucho con él. ¿Y se reía con la imitación? Pero por supuesto que se reía. ¿Usted lo y sabe era el hacer? único que estaba autorizado a imitarlo. Cualquier cosa. ¿Usted nunca le dijo, oye, papá? No. Y tal, le lo dije muchas veces sin darme cuenta. ¿Sí? Claro. Pero no, mi padre tenía... Fíjate que fue el primer presidente que llegó a Taltal. No había habido Efectivamente. presidente. O sea, él he llegado hasta Taltal. Él dijo, he llegado hasta Taltal, porque lo dijo porque nunca había habido ninguno que llegado a Taltal. Y Taltal tiene cierta importancia histórica, así que... Ya, era amigo, entonces, por eso no se enojaba, por eso tenía la No, era muy amigo de él desde los comienzos, así que no... Yo le preguntaba quién mandaba en la casa porque el la casa mito... manda la señora. En la casa sí, pero el mito es que su mamá también mandaba no solamente en la casa, sino que en el país. No, eso no es verdad. Que sería el poder oculto, la Eso es sombra. cuento. ¿Cuento? Eso es cuento. Mira, mi mamá manejaba SEMA. SEMA Chile. Sí, hasta el día de hoy. Pero ella vivía y vibraba. Hasta el día de hoy ella está... sigue estando. Ahora es presidenta honoraria, va a veces. ¿Cuántos años tiene su mamá ya? 89. Pero la señora la van a ver, le dan tecitos. Bueno, es su vida. Y ella trabajó mucho por la mujer. La sublevó a las mujeres. Gran parte de la sublevación que tienen hoy día es por ella. Que consiguió, bueno, y ahí sí que te creo que ella influyó en el sentido de que pidió que hicieran leyes, que las favorecieran, pidió un montón de cosas. A veces le resultaba, otras veces no. Eso le salió igual a su papá. Bueno, pero la mayoría de las veces, las mujeres son peor que lo peor que puede tener uno, quien lo digo. Como un Pepe Grillo. Peor que eso. Así que cuando mi papá, seguramente en la tranquilidad de la noche, ella decía, pero a gusto le había dicho, pienso, porque no. ¿Cómo se trataban? ¿Por el nombre? Sí. ¿Augusto? Y él le decía ñatita a mi mamá. Ñatita. Ñatita. ¿Y ella a él no le decía? No, le decía Augusto. Augusto nomás. Una vez leí por ahí una declaración que dijo Mónica Madariaga, que fue ministra de eso. Puso una cara ahí que no le Sin gustó. comentarios. ¿Prima? Doña Mónica, no. ¿Prima o no? Tía mía. Tía. Sí. Prima de su papá, tía. Ella dijo una vez que su padre, por ahí, por principios de los 90, le había solicitado a ella que averiguaran de qué manera lo podían declarar interdicto a usted. Eso fue idea de ella. Eso fue idea de ella, sí. No de su papá. No. Y esa La Mónica me hizo la guerra por muchas razones, pero ya se murió y no quiero olvidar eso. Hasta luego, chao. Dios sabrá y juzgará. Pero hay... Y su propia... y yo te digo una cosa, yo quería mucho a la Mónica y la admiraba, porque siendo cabro, ella era para mí admirable, su capacidad intelectual, las conversaciones que se podía tener con ella. Y era una mujer, siendo joven, digamos, una mujer muy especial. Después cuando estaba en la Contraloría, siempre me daba un consejo atinado. Era una mujer que yo le tenía un especial cariño. ¿Y eso declarar el interdicto era para qué? Es largo de contar, no me interesa contarlo,
ya se cerró ese capítulo, pero era una manera de eliminarme per sécula. Sacarlo del camino. De todo. Los conflictos del poder. ¿Y usted era peligroso para ella? Sí. ¿Por qué era peligroso para ella? Bueno, largo de explicar. Habían otros peligros, no necesariamente masculinos, digamos. Así que ella tenía su tendencia especial y por ahí partió la cosa. ¿Cómo que Bueno. tenían a la misma mujer en la mira? No ¿Usted y ella? cuento nada. Pero me lo acaba de... Solamente dije que habían problemas de carácter Más pasional que político. más pasional que nada. Punto. ¿Y quién pero este problema pasional que tuvo con Mónica Madariaga, ¿quién ganó? Ella, pues. Ella. No, ¿qué ganó ella? Si yo siendo la preferida de mi papá, pues, ¿cómo lo va a ganar? Pero, el que se fue fui yo. Pues. Pero la tercera del triángulo... ¿Qué tercera? Usted me acaba La de tercera señalar. es la última noticia. No, aquí no hay victoria. ¿Son secretos familiares? No, son secretos personales. Mónica Madariaga termina renegando del régimen del que ella Primero formó parte. para un lado, después para el otro, después para el medio, para arriba, para abajo. Un día va, abraza a mi papá, le dice perdóname, titito, por lo que te he hecho. Y al otro día lo está acuchillando. Entonces, ¿quién entiende eso? ¿Qué decía su papá de ella? No sé lo que diría. Pero No en sé. ese momento no lo comentaba, si esta Mónica no sé qué. Nunca comentó nada. Mi papá era calladito, ¿no? Discreto. Déjale olivo, que él la quería harto. Pero bueno, así es la vida. Ahí está doña Mónica. Ahí está viendo la imagen. Murió en su ley. ¿Cómo cree usted que la historia terminará juzgando a su padre como el presidente que salvó a un país de la tiranía comunista? ¿Cuál historia? ¿O como el dictador, ¿Cuál asesino, historia? ladrón? ¿Cuál historia? La historia de ¿Chilena? nuestro país, sí, pues. No. Mira, van a pasar muchas generaciones. Si con Balmaceda pasaron 4 generaciones y no habían los medios de comunicación ni nada, recién a la 4ª generación reconocieron las condiciones y la calidad de Balmaceda. Mi papá decía, Balmaceda fue un hombre con una visión extraordinaria. Tuvo condiciones muy grandes. Él no quiso llevar al país a la situación que se vivió, pero pasó. Y lo destruyeron. La revolución del 31 es 500 veces más sangrienta que la revolución. Termina suicidándose. Bueno, se terminó suicidando, porque no le queda otro. Ahora hay que pensar cómo eran en esa época, los conceptos, las ideas, las reacciones de la gente de esa época eran diferentes a la actual. Pensaban y actuaban distintos. Bueno, él se entregó por entero a Chile. Bueno, 4 generaciones después, recién empezaron a nombrarlo. O sea, ¿Usted cree que con su papá puede pasar algo similar? Claro, pero van a tener que pasar varias generaciones. ¿Usted cree que va a haber una reivindicación de la figura Yo de digo Augusto que Pinochet? algún día, no hoy, algún día van a haber gente con visión general, no partidaria ni particular, y va a tener una antecedente de la historia más, más no benigno, sino más veraz. Más veraz. Más veraz. ¿El pinochetismo existe como corriente, como movimiento? Nunca ha existido como movimiento ni nada. Nunca. No. Lo que sí sé que mi padre dejó muchas ideas. Por ejemplo, te voy a decir, mi papá luchaba porque se construyeran las represas del río Maipo para poder mantener y abastecer de agua en forma estable Santiago se va a quedar de repente sin agua. Lo dijo muchas veces. Mi padre luchaba porque se hiciera un ferrocarril elevado en ese tiempo. No había el Magna, que trabaja sobre magneto. La tecnología que levita. Pero él pensaba en un ferrocarril sobre una estructura que permitiera que el Chile tuviera una movilidad terrestre. Y además él pensaba, por ejemplo, muchas cosas. Él tenía una visión de Estado.
una visión de país. Pero Él, por ejemplo, ese hablaba... no la recoge ni un líder. ¿No era usted quizás el líder o el heredero natural de, por el parecido, por el nombre, por todo lo que significa usted? Heredar algo significa recibir algo. ¿Qué he recibido yo? Mi nombre, mi apellido y toda la problemática que significa. Pero para llegar a ser líder de algo, de un movimiento, tú tienes que tener apoyo. ¿Qué apoyo tengo yo? Usted, el día de hoy, cuando sale a la calle, ¿siente temor de que alguien o alguna agrupación atente contra usted? No me lo responde todavía, no me lo responde. Le habíamos dejado planteada una pregunta, Augusto. Si usted sentía temor de andar en las calles, de que alguien pudiera atentar contra usted. Hiciste dos preguntas, te voy a contestar la última y después la primera. Mira, vuelvo a insistir lo que te dije. Yo al único que tengo miedo, temor, no miedo, es a Dios. No creo en el temor de los hombres. Me formé, me fogué, he estado en situaciones muy difíciles a lo largo de mi vida. No le tengo miedo a la muerte. Cuando me tenga que llegar, me va a llegar. En manos de quien sea. O simplemente en forma natural. Por lo tanto, miedo no tengo ninguno. Yo ando por las calles, me insultan algunos, otros me dan su apoyo. ¿Anda con escolta o anda solo? La única escolta que tengo es mi ángel de la guarda. Y allá hay que ser fregado porque... ¿Tiene pega? Harta pega tiene. ¿No anda con guardaespaldas? No. Ando siempre con amigos. A pesar de que siempre los critican, que me junto con esto, con lo otro. Es fácil criticar cuando uno está en un lado de la vereda. Pero a lo que hoy es eso. Esa es mi respuesta. No tengo miedo. Y me muevo y desplazo por todos lados y llevo mi rostro en alto, a pesar de que muchos tontos me insultan a lo lejos. Porque los que lleguen a insultarme de frente van a encontrar que me pisa la huasca la lleva. ¿Usted respondería a una agresión de...? Sí, he respondido a agresiones físicas. ¿A las manos? Si es necesario, sí. A ver, ¿cómo cuál? Soy un hombre formado, no. Me atacaron 2 veces en el metro, me defendí. ¿Hace cuánto? Hace unos años atrás. ¿Qué le dijeron? No me hicieron, me atacaron. ¿Lo golpearon directo? ¿No le dijeron nada? Me fueron a golpear. Me fueron a golpear y no salieron muy bien. ¿Cuántos eran? Eran varios. Pero uno fue el que se atrevió. Y después otro también al bajarme, la segunda vez que me agredieron fue cuando me estaba bajando del metro. Uno me pegó con una caja esta de pincel en la cabeza. ¿Una caja de qué? De esa de arte, unas cajas. ¿Ya? Me pegó en la cabeza. Y alcancé a entrar al metro de nuevo y creo que tiene un buen recuerdo. ¿Le pegó? No, le hice cariño. ¿Cómo le va a pegar? Hay que felicitarlo. Es irónico, ¿eh? Tiene... Bueno, ¿y qué querés? No, pero eso es que me está contando. Por eso te digo, o sea, que hay que pensar que si entré al metro no era para felicitarlo. Bueno, de ahí para adelante se corrió que la voz de que yo no era de los que mansitos, así que he tenido una larga vida. Y ¿Pero no teme que por ahí le salga uno más chorito? Bueno, por supuesto, siempre va a haber alguien más choro que uno, y mejor preparado, y mejor, pero no ando buscando peleas yo con nadie. Pero respondo al que me agrede. ¿Usted duerme tranquilo por las noches, tener su conciencia tranquila? Tranquilo. Y te iba a contestar la primera pregunta que me preguntaste respecto a ser líder y a formar algo, un movimiento. Un movimiento. Mira, aquí se formó un movimiento años atrás con un concepto que vino de afuera que se llama Nueva Democracia. Bueno, vino de Grecia, de Italia, de esos sectores. La Nueva Democracia es un partido que realmente habría tenido bastante importancia en Chile. Tiene un concepto bien avanzado, está muy preocupado del desarrollo, varias cosas, muy interesantes. Bueno, los partidos existentes lo hicieron pedazos, lo hicieron desaparecer. Eso te muestra que aquí no hay cabida para otra gente que no sea lo que están mandando, por ambos lados. Porque también su hermana, su sobrino, que han pretendido obtener algún cargo de elección popular, tampoco lo han logrado. Claro, siempre te encuentras con la pared. Los partidos que están existentes,
que mantienen a rajatabla su condición. ¿Tú te crees que algún día van a cambiar el binominal? Si les conviene a los dos. A los dos lados les conviene. Recién se corrieron. Pues eso te digo, nunca la van a cambiar. Usted tiene una hija de 24 años que es psicóloga. Sí. ¿Ella cómo lleva el apellido Pinochet? Ha sido difícil, como todos mis hijos. A todos les ha sido difícil. Pero saben enfrentarlo y ellos no tienen ningún interés de pelear con nadie, así que yo tampoco. A mí no me interesa andar peleando con la gente. ¿A ellos lo han atacado también? No lo sé físicamente, verbalmente los han atacado. Físicamente no sé, nunca me lo han dicho. Pero las agresiones físicas siempre las hacen con los viejos, no con los jóvenes. Si tú te fijas, por ejemplo, a los que le pegaron cuando hubo el problema del libro, eran puros viejitos. ¿Por qué no le pegaron a los cabros jóvenes? Porque ellos se defienden. Pero hay algunos viejos que son más o menos duros. Yo ya estoy muy viejo, yo no tengo intención de pelear. Han aparecido en el último par de años, al menos un par de libros que hablan desde una perspectiva desconocida, por lo menos para muchas personas, de lo que fue el gobierno de su padre, de la relación que existía con su madre. Por ejemplo, La Conjura, no sé si lo ha leído, ¿Quién lo hizo? o Insaciables. En La Conjura hablan de cómo se gestó... ¿Quién lo escribió eso? Mónica González, de CIPER. No creo que sea muy favorable. Por supuesto que no. Y el otro Insaciable habla de amores que habría tenido su padre. No me acuerdo en este momento el nombre de la autora, pero hablaba de amores, de romances. Mira, en este país nuestro, cada persona que está en un nivel o económico o de mando, le meten una cantidad de mujeres, una cantidad de cuentos, historias, que si tú te sientas a analizar el tiempo de trabajo de esa persona y el tiempo de amorío de esa persona, no son compatibles. No coinciden, según. No es posible. No es posible que una persona que se dedica 100% a trabajar tenga tanto amorío, a no ser que sea Superman, ¿no? Esta noche yo le he preguntado por la situación de sus cheques, usted la explicó, le pregunté por la fortuna de su padre, le pregunté por los casos de violación a los derechos humanos, por la violencia que se vivió durante la dictadura, le pregunté si para usted su padre era un dictador o había sido un presidente. Hemos hablado de muchos temas y usted no es una persona que suele dar entrevistas. No. Y por lo mismo agradezco que haya aceptado la invitación que le hicimos acá a Mentiras Verdaderas. Yo le ofrezco la cámara para que le pueda decir a la gente que lo ve, a aquellos que lo detestan y a aquellos que lo siguen, si es que usted siente que no ha cometido ningún ilícito, si usted siente que su padre hizo lo que tenía que hacer, que no robó, que él no está involucrado directamente en asesinatos o violaciones de derechos humanos, en ese tipo de situaciones que son las que principalmente forman esta suerte de prontuario que persigue a la familia de Pinochet. Se lo digo a manera de despedida, aprovechando que está acá con nosotros. Yo te agradezco mucho. Yo sé que la gente que tiene ideas y conceptos preestablecidos, es muy difícil que entiendan o quieran entender la verdad de las cosas. Me he topado con mucha gente, he conversado, inclusive tengo amigos que son de izquierda y son absolutamente cerrados en muchos aspectos. No tienen capacidad de discernimiento, algunos. Y los que tienen capacidad de discernimiento se dan cuenta que están equivocados y la mayoría a veces no cambian, pero sí son más asequibles. Yo a todos los televidentes les pido que pensemos más en Chile, que olvidemos un poco el pasado. Lo que pasó hace una hora atrás es pasado. Lo que va a pasar ya en una hora más es pasado de esto. Esta entrevista, como muchas otras, son productos que van quedando hacia atrás. Pero saquemos algo bueno de esto. Hay que luchar por crear en Chile, no por destruir. Si tú ves las protestas, no crean nada, crean caos, destrucción, costo. No se dan cuenta
que lo que están destruyendo es lo propio. Si los chilenos todos, gracias al sacrificio de todos los chilenos, se logró llegar a tener este país como está. Y no hubo distinción ninguna, porque una de las cosas que tenía el gobierno militar era establecer que en Chile no sobraba ni nadie, y todo el mundo era importante, tanto el que barría las calles como el que estaba generando energía nuclear. Absolutamente. Perdóneme que lo interrumpa, pero eso que usted acaba de decir suena tristemente irónico considerando la cantidad de muertes que hubo. Momento, si sacas tú la cuenta de lo que había lo que hay de población en el país, la cantidad de muertos son mínimos, pues, compadre, perdóneme. Pero no se trata de un porcentaje. No, estoy hablando, tú me estás poniendo en ese plano. Pero el dolor es el dolor. O sea, no, si yo no estoy hablando del dolor. Mira, el dolor, si a ti te pegan un martillazo en un dedo, te va a doler. Bueno, si te pegan un golpe en el alma, te va a doler más todavía. La gente que sufrió, porque yo te digo una cosa, yo puedo tener un hermano, ¿no es cierto?, que sea de izquierda, que piense como quiera, que actúe como quiera, y lo matan, me va a doler. Y para mí mi hermano va a ser siempre mi hermano. Mi hijo va a ser siempre mi hijo. Las madres que tuvieron pérdidas, indiscutiblemente que son dolorosísimos para ellos. Yo no estoy pidiendo que ellos olviden. Yo no estoy pidiendo que ellos digan, ¿sabe qué más? A mi hijo lo mataron, entonces ya, chao. No, si a ti te atropellan un niño, siempre te vas a acordar de tu hijo. Siempre vas a tenerlo presente a tu hijo. Un hijo es un hijo. Un ser querido es un ser querido. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que como país tenemos que evolucionar, que es diferente. Evolucionar en el sentido aceptando que hubo situaciones difíciles por ambos lados. Porque así como cayeron por el lado de la izquierda, también cayeron por el lado de la derecha. O sea, nuestra gente también murió. ¿Y quién las ayudaba a ellos? ¿Quién se ha acordado de las mujeres, de los cabos, de los soldados, de los oficiales que murieron? Nadie. Por el contrario. Para un lado, todo. Y para el otro lado, nada. Eso es lo que yo digo que no debe ser. Un país, para sanarse, debe ser general. Debe respetar el dolor de un lado y debe respetar el dolor del otro lado. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Encantado. Pues. Augusto Pinochet Iriart conversando con nosotros en Mentiras Verdaderas.